Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. 9 de la mañana, hora menos en Canarias, arranca el mes de octubre, arranca el trimestre de las bolsas europeas y a pesar de lo que está pasando en Oriente Próximo, Ángeles Lozano, las bolsas europeas y el IBEX en particular en positivo. ¿Cuánto sube la bolsa española? En positivo, muy poquitín, un 0,09%, 11.887 puntos, pero hoy aquí el mérito está en no caer. Entre los valores destacados tenemos a Acciona perdiendo un 1,57%, Bankinter baja un punto porcentual y el Sabadell, que hoy hace efectivo el pago de dividendos, se deja un 0,6%. Solaria celebra las cuentas que presentó ayer por la tarde con una subida del 1,5%, rebote ahora del 2,5% para Solaria. Buena lectura de ese beneficio neto en el semestre de 41,6 millones de euros, a pesar de que es un 17% menos en tasa interanual. Laboratorios Farmacéuticos Rovi arriba un 1,8% y Naturgy subiendo un punto porcentual después de que Barclays haya mejorado su recomendación de infraponderar a neutral. Nos vamos al mercado continuo. Aquí lo que tenemos es a Media for Europe, la antigua Mediaset, perdiendo un 6,25%. Urbas, que ha presentado resultados, está cayendo un 2,78% y también cayendo más de un 2%, Corporación Financiera Alba. Entre los que suben, ojo a Solaria, llegan a un 4,2%, Horizon Genomics sube un 2,5% y avances también superiores a los 2 puntos porcentuales para Nueva Expresión Textil y para Amper. Les recuerdo que hoy estamos muy pendientes de ese IPC adelantado en la zona euro que vamos a conocer a las 11 de la mañana. La prima de riesgo está en 80 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 2,91. En el resto de Europa, como despiertan los indicadores, en una mañana, Paloma, en la que vemos que se recupera, parece, el sector automóvil, el que cae hoy es el sector del lujo en Francia. Así es, tenemos movimientos muy estrechos en las plazas europeas, subida del 0,2% para el Eurostock, la plaza que permanece en rojo es el CAC 40 de París, aunque la caída es mínima del 0,07%, tenemos también subidas ligeramente superiores en Alemania, DAX arriba un 0,4%, Bolsa de Londres FTSE muy plana arriba un 0,09%, y en la Bolsa de Milán estamos viendo subidas para el MIFTEL del 0,23%. Como decíamos, si nos fijamos en el Eurostock 50, el lujo es el que está tirando hacia abajo del selectivo francés, en este caso de la Bolsa de París, con Kering a la cabeza con una caída del 2,3%. Bernstein ha rebajado el precio objetivo de la compañía hasta 267 euros frente a los 297 anteriores. Louis Vuitton, caída de un punto porcentual. Hoy la firma también es noticia porque ha vendido White, una de sus marcas de ropa urbana de lujo, a Blue Star Alliance, una empresa de gestión de marca. Y el resto del sector, tenemos a L'Oréal y a Hermès también cayendo en el entorno del 0,8%. Subidas dentro del Eurostock para AB InBev del 2,3%, para SAP, que rebota un 1,3%, y para Bayer, que está subiendo un punto porcentual. También en esa misma cota vemos a Stellantis, que es noticia hoy, que parece que se recupera a pesar de que ha sido el fabricante de coches francés cuyas ventas más han caído en el mes de septiembre y que además ha llamado a revisión Stellantis a 194.000 todoterrenos Jeeps eléctricos híbridos enchufables en Estados Unidos
para abordar riesgos de incendio. Protagonistas del día en Europa en esta primera sesión del mes de octubre, futuros americanos que vienen hoy a la baja, cayendo un 0,1%, y el precio del petróleo que, como les venimos contando, da la espalda a ese aumento de la tensión en Oriente Próximo después de que Israel haya comenzado su incursión terrestre en el sur del Líbano. Precio del petróleo a la baja, cayendo casi medio punto, los futuros del Brent y del West Texas. Euro dólar ahora mismo lo tenemos en 1,1129 unidades, y en Asia venimos de una madrugada con cierre positivo para el Nikkei de Tokio tras la caída de ayer. Allí importante, el nuevo primer ministro del país ya ha tomado posesión de su cargo esta madrugada, y muy pendientes de los bancos centrales. ¿Qué van a hacer el Banco Central Europeo y la Reserva Federal en su reunión del mes de octubre? ¿Habrá bajada de tipos o no? Nos lo contaba Juan Esteve, Zona Value. Yo creo que esa bajada de tipos en octubre podríamos darla, si no como descontada, como muy probable. Y esa bajada, esos datos del IPC adelantado, que ya se espera que estén por debajo del 2%, sería un catalizador importante para ver esa nueva bajada de tipos. Yo creo que también debemos de esperar un poco a la comparecencia de Guindos, a ver si nos da alguna pista, que puede ser que nos dé nos vislumbre un poco cuál puede ser la política monetaria de cara a final de año. 9:05 de la mañana. Les recuerdo que a partir de las 9:30, consultorio de bolsa, hoy con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Consultas al 915331851, 915331851, WhatsApp 609224716, 609224716, o a través de nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio, donde nos pueden ver ya en directo. Es la semana de la lencería del Corte Inglés y solo hasta el 6 de octubre tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias. Ha llegado el momento de renovar tus prendas más personales. Del 26 de septiembre al 6 de octubre, toda la lencería, pijamas y medias con un 25% de descuento. Primeras marcas como Triumph, Chantel, Selmark, Lis Charmel, Simone Perelé, Philippe Matignon y muchas más. Tus marcas favoritas te están esperando, con diseños de todos los estilos, para que encuentres los que mejor te sientan y con los que estés más cómoda, porque ahora tienen un 25% de descuento. No te pierdas la semana de la lencería, del 26 de septiembre al 6 de octubre en el Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda, web y app. La economía a tu alcance. 9:07 de la mañana, siguen las compras. No, se ha dado la vuelta al IBEX, Ángeles. Sí. Son movimientos muy estrechos. La verdad es que da lo mismo casi en estas bandas, que suba o que baje. Un 0,17%, se deja el selectivo 11.856 puntos. Sí, se mantienen en verde algunas otras bolsas europeas. Por ejemplo, el Stock 50 subiendo un 0,07%. Por encima de ese nivel de 5.000 puntos sube también el DAX un 0,36%. Parece que muestra algo más de fuerza, 19.393 enteros. Y la bolsa italiana, ahora sí, vamos con ese cruce, con ese cambio. Baja la de París, como decíamos, un 0,21%, un día importante en Francia, donde hoy el primer ministro francés, el nuevo primer ministro francés, Michel Barnier, va a presentar su programa de políticas económicas y fiscales ante la Asamblea Nacional Francesa. Vamos con protagonistas. Vamos a ver dentro del IBEX 35 lo que estaba destacando, nos contabas, Ángeles, Solaria. Efectivamente, sube un 3,14%, cotiza en 11,83, beneficio neto en el primer semestre de 41,6 millones de euros, es un 17% menos en tasa interanual debido a los menores precios de la energía. Precios que la compañía espera que remonten en el segundo semestre. La cifra de negocios fue de casi 83 millones, un 2% menos. Cuentas que están gustando en el mercado. Tenemos también otro protagonista, Naturgy. Barclays eleva el precio objetivo de la gasista de 24,5 a 25,10 y mejora recomendación de infraponderar a neutral. Y entre los que están cayendo con fuerza, Acciona se deja 2 puntos porcentuales y el Sabadell
baja un 1,5%, cotiza en 1,88. Hoy abona dividendo a cuenta en efectivo de 8 céntimos por acción. Y tenemos, Rubén, también algún protagonista en el mercado continuo. Por ejemplo, Urbas, el grupo financiero, pierde un 2,7%, ha ganado un 93% menos hasta junio, 1,6 millones de euros. Eso sí, pretende elevar su facturación tras la reestructuración. Tenemos otros que han presentado resultados, como Miquel y Costas. Ha subido en este caso el beneficio un 10,5%. Los títulos de la compañía caen un 0,8% hasta 12,25. Otro protagonista es Naturhaus. También ha presentado resultados, sube un 0,9, cotiza en 1,70. Ha ganado 5,8 millones en el primer semestre, es un 21% menos. Y OHLA, en el punto de mira, igualmente bajando un 0,3%. Ha pedido aplazar otra vez el pago del cupón que vence el próximo 4 de octubre. El pasado 19 de septiembre ya había acordado una prórroga de 15 días y ahora quiere extender a 21 días. Miramos también a Europa, pendientes del sector auto. Parecía que se recuperaba, pero puede que se decante también hoy por el rojo y protagonismo, como decíamos en la apertura, Paloma, para el sector del lujo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos protagonismo. Si empezamos hablando de la bolsa alemana, en Covestro, porque dice el Wall Street Journal que Abu Dhabi National Oil Company probablemente anuncie esta semana un acuerdo para comprarla por más de 13.000 millones de dólares. Si nos fijamos a esta hora en los títulos de la compañía alemana, lo que estamos viendo es, dentro del DAX de Frankfurt, una subida para Covestro del 3,5%. Es la líder dentro del selectivo. Le siguen Sartorius avanzando un 2,10 y Bayer, que sube casi 2 puntos porcentuales. Sector lujo en Francia, gran damnificado de esta jornada. Tenemos a esta hora, liderando los recortes, el grupo Kering, que se deja un 2,16%. Bernstein ha rebajado su precio objetivo hasta 267 euros. Y Goldman Sachs reduce recomendación de neutral a vender y también reduce precio objetivo. En el caso del grupo Louis Vuitton está cayendo un 1,2%. Y hoy es noticia esta compañía también porque ha vendido su marca de ropa urbana de lujo a Blue Star, la marca Off-White. Y en el caso de Hermès y L'Oréal también están operando en negativo, con caídas en el entorno del 1,4%. El sector auto, los recortes los tenemos en Renault, en el sector auto francés, caída del 1,7%. Y en el caso de Stellantis se da la vuelta y ya está operando en negativo, caída del 0,3%. Y un protagonista más en el Eurostock 50 lidera los avances a Beinber, subida del 2,2%, y es que ha recibido una mejora de recomendación por parte de Citi de neutral a comprar y también mejora de precio de 61 a 69 euros. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. Desde la Fundación La Caixa, lanzamos la convocatoria de acción social en el ámbito rural para impulsar proyectos que generen oportunidades en el territorio y contribuyan a frenar la despoblación. Si eres una entidad social, infórmate sobre cómo presentar tu proyecto del 16 de septiembre al 15 de noviembre en fundacionlacaixa.org. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Que son las 9:15 de la mañana, que las bolsas europeas las tenemos dudando y apostando por el rojo. IBEX 35 dejándose medio punto porcentual, 11.815 puntos. Vamos a buscar análisis, a entender lo que está pasando. Luis García Langa, director de mercados de SDC Analistas. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Algo de lo que preocuparse? Es que pues, hemos visto al IBEX abrir en positivo, se da la vuelta, de momento parece que no llega la sangre al río, ¿no? No, bueno, tenemos después de un mes de septiembre que históricamente es malo. Ayer cerró pues para el IBEX muy en positivo, para el resto de Europa más mixto. Yo creo que no hay mucho que preocuparse. Es verdad que las últimas semanas hemos tenido mucho impacto de noticias chinas. Hoy vuelve a haber pues en el discurso del presidente énfasis por esa recuperación de la economía. A España directamente no le afecta tanto, sí a las bolsas, creo que es un factor importante. Es verdad que ahora las bolsas chinas estarán cerradas unos días, pero yo creo que las noticias vienen un poquito también de ahí y buenas para unos sectores, veas aerolíneas que les ha ido muy bien, aunque ayer les fue un poquito mal. IAG, por ejemplo, lideró el IBEX en el mes pasado, el mes de septiembre. Pero yo creo que un poquito de impasse, lo de hoy, de momento, que tenemos algunos datos macro y podríamos ver movimiento, pero bueno, yo creo que cada vez menos. Ahí, ahora bien, seguirán esos datos macros, pero hay que mirar Oriente Próximo, a lo que está pasando, ese aumento de la tensión, esa escalada de las tensiones, que de momento no tiene reflejo en el precio del crudo. Estaban bajando los futuros del Brent y del West Texas, que no lo tenían las bolsas, ahora están bajando. No sé cuánto tiene que ver ese nerviosismo, esa tensión, o nada, Luis. Parece que ya, igual que la guerra de Rusia, ¿no? Cada vez estos conflictos al principio tienen un impacto a corto plazo pues de miedo y de sobrereacción, y después parece que aflojan. Parece que el conflicto de Israel y alrededores sí que a veces parece que se va a frenar, parece que hay brotes verdes y esperanzas de cierta paz, pero luego se vuelve a recrudecer, y el mercado, pero yo creo que cada vez lo mira menos. Incluso el petróleo, que es verdad que a mí el petróleo me llama la atención, por lo que comentaba también de antes, Ojo, una recuperación china provocaría un incremento de demanda de petróleo, más tensiones en Israel y alrededores, pues haría pensar que el petróleo, que está a niveles bajos, tenga que estresarse un poquito, y no está siendo así. No parece que el petróleo le vaya a complicar la vida a los bancos centrales, es decir, que el aumento del precio del crudo pueda repercutir subiendo la inflación. Hoy tenemos ese dato adelantado de IPC al que te referías, Luis, importante, 11 de la mañana, zona euro, dato adelantado del mes de septiembre. Se espera que pueda caer del 2%, ese objetivo marcado, esa línea roja marcada por el Banco Central Europeo. Y si tenemos un dato como el de ayer en Alemania, mucho mejor de lo esperado, inflación en niveles de marzo de 2021, más presión para el Banco Central Europeo, entiendo, ¿no? Para que baje los tipos de interés. ¿Tú eres de los que piensas que va a haber bajada de tipos en octubre aquí en Europa, otra vez? Debería haberla. Y así lo anticipan mercados secundarios, que son los reales de tipos de interés, véase Euribor, véase bonos. Está claro que el Banco Central Europeo ha vuelto a llegar tarde a un movimiento, llegó tardísimo a la subida, ha llegado tarde a la bajada, y ya tenemos inflaciones por debajo del 2, me da igual que la de la zona euro sea 2, 1,9, vemos Alemania, Francia, España por debajo del 2, por lo tanto está realmente por debajo del 2 y bajando, y con IPPs, con precios de producción en negativo, por lo tanto que marcan más bajadas de precios.
Por lo tanto, y está claro que a nivel precios ha llegado tarde. Esperemos que a nivel económico no. Hoy tenemos también PMI manufactureros. De hecho, no sé si ha salido ya el de España. Y va a marcar pues esa cierta ralentización. Todos ya están, quitando el de España, están por debajo de 50. Crecimientos ya van a ser moderados y veremos si ha llegado tarde a luchar contra la inflación. Ya está más que descontado que se han pasado. Y a ver si nos han pasado también en el aspecto económico. Pues buena cara, ya que lo mencionas, ese dato de PMI manufacturero en España, mejor de lo previsto, sube hasta 53 puntos, se esperaba una lectura de 50,2 y estamos en 50,5, así que aprovecho, y aunque la acabamos de conocer, casi en plan asalto, casi en plan atraco, te pregunto por ese dato de PMI en España, Luis. Eso me pasa por hablar. A ver... No, realmente España en el aspecto manufacturero está por encima de otros países de nuestro entorno y es un dato, la verdad es que bastante por encima de esos 50 que marcan el límite de contracción o de expansión. Un límite muy teórico, A nosotros al final los números al final es teoría, pero bueno, sí que marca expansión. Veremos, también se conocen hoy de más países de Europa que sí que marcan las expectativas por debajo, 50. Sería muy positivo porque estaríamos en un escenario ideal. Estaríamos en un escenario de bajada de tipos y de crecimiento económico, ¿vale? Sería para las bolsas y para los bonos, sería el mejor de los escenarios. Ojalá se produzca y ojalá simplemente el BCE haya llegado tarde y la FED, que más o menos, que hayan llegado tarde o se hayan pasado en el plazo de precios, pero que no se hayan pasado en el aspecto económico. Sería un mundo ideal para las bolsas y ojalá se produzca, claro está. Volviendo a los bancos centrales, escuchaste ayer a Powell, no sé si te dejó más o menos claro lo que va a pasar en la próxima reunión. Si enfrió un poquito las expectativas con eso de recalibrar, con eso de que hay que ir reunión a reunión, viendo el mercado laboral, que el crecimiento económico está bien. Es difícil a veces entenderles, A ver, yo creo que es que, no sé cómo decirlo de una forma que suene suave, se equivocan muchísimo. Es que se equivocan muchísimo. Y ahora los oyentes o la gente que me ve por YouTube dirá, ¿qué sabe este más que los otros? Es que los otros son políticos. Y tienen que hablar en plano político y no en el plano económico. Y eso es un problema porque nos están dirigiendo unas políticas monetarias que nos afectan muchísimo a todos. Incluso las de Estados Unidos nos afectan a nosotros. Veremos qué hacen, Es el mismo tipo que la inflación era transitoria en el año 2021, Por lo tanto, no hay que ver mucho. Evidentemente va a tener que bajar tipos. Una bajada de 50 puntos básicos de golpe está diciendo, chicos, me he equivocado, he llegado tarde y tengo que darle más velocidad de la que yo pensaba darle. Y evidentemente, aunque ahora, pues yo creo que está en una obligación de decir... De enfriar un poquito, porque había el riesgo que esa bajada de 50 puntos básicos el mercado se lo tomara como eso precisamente. Ostras, se han pasado y están muy mal y tiene que acelerar muchísimo la bajada de tipos. Parece que el mercado con el discurso de después no se lo tomó tan así, parece que van en esa línea. Anteayer ni comentó nada de tipos, ayer sí que dijo que nos intentó enfriar un poco y realmente creo que es bueno que lo haga. Evidentemente va a tener que seguir bajando tipos porque se han pasado y evidentemente bajar 50 puntos básicos nos está diciendo, oye, he llegado tarde. Una primera bajada de 50 puntos de golpe es muy clara lo que está pasando. Venga, vamos con sectores y con compañías muy rápido, por no dedicarle tampoco mucho tiempo porque son varios los que te quiero preguntar, Luis. Bancos. Hoy tenemos a los bancos bajando, por ejemplo, en el IBEX. Bankinter cayendo un 1,5%, Sabadell también, Unicaja, Santander, CaixaBank, todos. Eso es porque le compran también el mensaje a los inversores a Lagarde de que van a bajar tipos y eso es malo para el sector financiero. Evidentemente hay cierta correlación en momentos puntuales. Al final el banco, el negocio original del banco, después hay muchos más, como fusiones, adquisiciones, en banca institucional, comisionaje, pero el negocio original del banco son márgenes de lo que tú me dejas el dinero a mí y de lo que yo se lo dejo a los clientes. Al final son juegos de suma cero los préstamos y si baja el Euribor, el banco evidentemente gana menos con las hipotecas vivas variables o pólizas de crédito. Eso está más que claro, pero tampoco, a no ser que el Euribor baje muy, muy de golpe, que históricamente, en la poca historia que tiene el Euribor,
las bajadas de Euribor, las 2 bajadas de Euribor han sido muy rápidas y esta lo está siendo también. Sí, pero si se estabilizan en entornos al 2, 2,5, 1,70, pues estaríamos en un entorno que yo creo que los bancos tengan márgenes, sobre todo si la economía no se enfría, porque también a la vez es un valor cíclico. Pero evidentemente a corto plazo sí que le afectan esas cosas, sí que el mercado interpreta, ostras, bajada de tipos más fuerte, menos rentabilidad para la banca y lo puedo castigar un poco. Yo creo que todavía los ratios de los bancos todavía son buenos, sin ser bollantes y haber cierta incerteza, yo creo que no deberían sufrir mucho. Bajada de tipos que le viene bien a un sector como el de las renovables. Hoy tenemos a Solaria liderando las ganancias dentro del IBEX 35, a pesar de que ayer anunciaba un recorte de su beneficio, 17% menos, 41,6 millones de euros en el primer semestre del año. ¿Sector renovable beneficiado por esa posible bajada de tipos, Luis? Evidentemente, empresas, lo que decía antes, ¿no? Juego de suma cero. Si le va mal a los bancos, le va bien a los que están endeudados. Y las renovables son empresas que tienen que hacer mucha inversión, que tienen que emitir mucha deuda y sí que están bastante endeudadas porque al final son negocios que no tienen beneficios actuales y hay que descontar además, eso ya es una forma matemática, más flujo de caja al presente. Por una forma matemática la baja de tipos le va también bien. Y, por supuesto, es uno de los sectores beneficiados. Además, estamos viendo ya operaciones corporativas, el tema de Repsol, de IFM, la entrada en Repsol para una planta de metanol. Está viéndose que el mercado va y apuesta realmente a las renovables. Ha habido a raíz de la guerra de Ucrania, pues se frenó un poquito ese aspecto, pero evidentemente el tema renovable ya es un no parar. El mundo va para allá y creo que es una oportunidad y más con bajada de tipos para invertir en ellas. ¿Sí? Una última. Sector automóvil, sector lujo. Hoy tenemos al lujo recortando. Tenemos también al sector del auto recortando, a excepción de Stellantis, que ayer era la más castigada. ¿Hasta cuándo va a seguir la presión para los coches, Luis? Los coches son un sector complicado. Porque al ser cíclico pues le podría afectar si el crecimiento económico es débil. Ojo que si se confirma que no lo es, le puede venir bien, porque también además están beneficiándose bajada de materias primas, están beneficiándose de estos cuellos de botella en semiconductores que ya se están ensanchando, ya no hay problema de suministro prácticamente. Si la demanda se activa, siempre con la espada de Damocles detrás del regulador, que si diésel, que si no diésel, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y eso evidentemente no le beneficia. Veremos las bajadas de previsiones que han hecho ya y la bajada de costes de personal, desgraciadamente, pero bajada de costes que han hecho algunas plantas, pues si con un impulso de China precisamente y también del resto del mundo le puede beneficiar. De hecho, Mercedes la semana pasada el recorte de previsiones lo achacó a China. Y después, con los impulsos de China, Mercedes volvió a recuperar bastante. Por lo tanto, podría pasar al resto del mercado automovilístico si la demanda se activa. Hay que estar vigilante, yo no lo descartaría. Luis García Langa, director de mercados de SDC Analistas. Gracias por el análisis. Vamos a ver cómo va evolucionando el día en las bolsas y a ver qué nos depara. 1:30, un poquito más. Conocemos ese dato de IPC adelantado de septiembre, zona euro. Cuídate. Buen día. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Vuelve el espectáculo deportivo de máximo nivel a Valladolid. Vuelve la 18ª Milla Urbana de Valladolid Gran Premio Caja Rural de Zamora. Sábado 5 de octubre, 17:15 horas en la acera de Recoletos. No te pierdas tu cita con el atletismo de élite. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora, Cabidel, Galván Lobo, Fundación Michelin. Organiza Escuela de Atletismo Isaac Viciosa. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. Como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Hoy con Samuel Plaza, que es director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Rubén. Encantado de estar contigo una vez más. Venga, que estrenamos el mes. Un mes en el que venimos de un buen trimestre anterior, un buen mes también el de septiembre, aunque algunos analistas hablan de esa maldición de septiembre, pero ha sido positivo para la renta variable, tanto en Europa, para el IBEX, para Wall Street, que cerraba ayer de nuevo nuevos máximos históricos. IBEX 35 lo tenemos ahora mismo, 11.841 puntos, dejándonos un 0,3%. ¿Va a ser el trimestre de ir a por los 12.000 o cómo lo ves, Samuel? Bueno, ya intentó testear, ¿no?, la semana pasada los 12.000 puntos y todo nos indica que las perspectivas siguen siendo totalmente alcistas, ¿no? No hay nada que nos indique en los gráficos que esto no pueda cumplirse, ¿no?, y que se puedan batir esos 12.000 puntos. Sí es cierto que, bueno, que después de las últimas subidas en estas últimas 2 semanas, ¿no?, donde veníamos prácticamente desde los 11.140 puntos hasta los 12.000, pues es una subida muy vertical y posiblemente, pues bueno, veremos algunas ligeras correcciones, pero bueno, hay niveles de soporte yo creo que muy importantes, muy interesantes en el entorno, ¿no? Estos 11.850, después tenemos los 11.720 puntos y como zona, digamos, de soporte más relevante yo creo que para todo este mes de octubre que comenzamos, pues los 11.466, que fue el anterior máximo que marcó el IBEX 35, pues seguramente podrá ser, yo creo que una referencia muy importante para delimitar esas posibles correcciones, ¿no?, que puedan venir estos próximos días después de las grandes subidas que tuvimos en las 2 semanas anteriores. ¿El mercado sigue alcista, aunque puedan venir nubarrones? Sí, o sea, no hay nada técnicamente que nos indique que los mercados no siguen totalmente alcistas. Sí es cierto que, bueno, que podríamos tener algunas distorsiones, podríamos tener algunos problemas, algunas ligeras correcciones, ¿no? Pero bueno, después de todo lo que hemos vivido durante todo este año, donde hemos visto ya algunas correcciones, unas más importantes, otras menos, con caídas que incluso han llegado pues a superar el 15%, vemos que la tendencia de fondo sigue siendo totalmente alcista, ¿no? Y este año pues seguramente será un año también muy positivo en general, tanto para la renta variable europea como para la renta variable norteamericana. Y mientras que los gráficos no nos digan lo contrario, mientras que sigamos viendo máximos y mínimos crecientes, pues yo creo que debemos seguir teniendo un planteamiento totalmente alcista, ¿no?, para los principales índices, como te decía, tanto renta variable europea como renta variable norteamericana. Obviamente, en cualquier momento, como tú bien sabes, esto puede cambiar de la noche a la mañana, puede haber algún shock, pero bueno, en lo que nos espera de aquí hasta finales de año, dentro de las previsiones, pues las expectativas siguen siendo positivas, ¿no? Aunque yo creo que van a llegar, ¿no?, más bajadas de tipos de interés, quizás todo se acelere más porque vemos como los datos de inflación pues siguen cayendo a un ritmo bastante acelerado. Entonces, pues bueno, yo creo que esas bajadas de tipos de interés que nos esperan, que quedan todavía para este año 2024, pueden ser también un elemento importante para seguir viendo nuevos máximos en las bolsas americanas, y que también la renta variable europea, sobre todo IBEX, DAX alemán, que también está marcando máximos, y Eurostock, pues sigan teniendo un buen comportamiento. Venga, vamos con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube, enseguida me paso por ahí, Intereconomía Radio. Antes un audio. Hola, buen día. Esta es una pregunta para el analista. Soy Ricardo de Barcelona. Quisiera preguntarle soportes y resistencias de la plata de aquí a fin de año. Muchísimas gracias por su colaboración. Venga, pues vámonos a analizar directamente la plata y niveles de resistencias y soportes, sobre todo yo creo que he entendido más para el medio plazo, ¿no?, para lo que nos queda de año.
Pues bien, inmediatamente, de hecho ya ha sido testado en las últimas sesiones, en la plata hemos tenido una resistencia que es la más importante, yo creo, para todo este ciclo que estamos viendo de últimos meses y seguramente para los próximos meses en la zona de los 32,45. Para mí eso es una referencia, yo creo que importantísima, ¿no? Y luego el soporte también más relevante de medio plazo que observamos es la zona de los 26,42. Además observamos en el gráfico cómo el precio ha ido oscilando entre este rango de precio, ¿no? Entre los 32,45 y los 26,42. Si ya nos acercamos un poquito más al corto plazo, pues hemos visto, ¿no?, cómo hemos tenido unas subidas importantes desde esos mínimos desde ese soporte que comentábamos, y quizás yo pues bueno, estaría muy pendiente al último nivel de soporte que nos marcó en la zona de los 30,33, 30,40 aproximadamente, y luego inmediatamente después el soporte que tenemos en los 29,70. Por tanto, para medio largo plazo hay que vigilar 32,45, 26,42, y en el muy corto plazo vigilar este último proceso alcista en el que tenemos un soporte importante en la zona de los 30,33 y después los 29,70. Venga, 3 valores bolsa española, IAG, compradas a 2,20, recomendación si vender o mantener. Meliá, compradas a 7,80, e Indra, compradas a 19. También si la recomendación mejor mantener o tal. Y si alguno hay que salir, algún posible valor del IBEX para entrar y a ser posible otro internacional. Vale, pues venga, comenzamos con IAG, que esto, bueno, yo creo que la última vez ya lo estuvimos comentando, ¿no? Como IAG estaba teniendo un comportamiento excelente, superando la zona de los 2,25 euros, y que, pues bueno, ya empezaba a alcanzar niveles de resistencias mucho más importantes, ¿no? La zona de los 2,56 es una resistencia también muy importante, que no se veían esos precios, pues prácticamente desde marzo de 2021, ¿no? Por tanto, yo creo que esa zona es muy, muy importante, estamos en esa zona, el precio está jugando en esa resistencia, y por tanto, pues bueno, habría que, yo creo que empezar a aplicar estrategias de pensar en que, bueno, que puede venir una corrección, que nos pueda volver otra vez de nuevo a zona de los 2,25, y por tanto, si está adentro, si está comprado en el valor, pues debería ir gestionando ya, ¿no?, los stop, ¿no?, o quizás haciendo cierres parciales. Para mí una zona de salida importante de corto plazo, de muy corto plazo, sería la zona de los 2,40. Si el valor pierde ese nivel, pues seguramente corrija hasta la zona de los 2,25. Por tanto, yo vigilaría mucho esa zona y, por supuesto, la resistencia inmediata que estamos viendo en la zona de los 2,56. Luego, en el caso de Meliá, pues bueno, seguimos viendo correcciones. La verdad es que, pues bueno, en el corto plazo no nos gusta mucho. Ha roto su media móvil de 200 sesiones, aunque parece que ha tenido una leve recuperación hasta la zona de los 6,61. Bajo mi punto de vista, seguramente la cotización pues siga corrigiendo, ¿no? Aunque yo veo un soporte muy importante y quizás pueda utilizarse como nivel de stop si tiene títulos comprados en la zona de los 5,76. Para mí esa zona es importantísima y es clave para ver si realmente, pues bueno, Meliá continúa con este proceso alcista más de medio o largo plazo, ¿no? Si pierde esos niveles, estaríamos hablando de perder el último mínimo creciente de toda la tendencia y, por tanto, pues bueno, podríamos caer incluso hasta zonas de los 5,08. Por tanto, hay que vigilarlo muy, muy de cerca y vigilar esos niveles de soporte. Y luego, en el caso de Indra, que también ha tenido correcciones importantes, y es cierto que en las últimas 2 semanas, pues bueno, hemos visto cómo se ha lateralizado el título y bueno, esto me hace pensar que posiblemente las correcciones puedan continuar. Si es cierto que la zona de los 15,96, 15,95 es una zona de soporte importante. Si supera la zona de los 17,17 habría problemas, seguramente Indra continuará con las subidas, pero está en un momento de lateralización donde entiendo que bueno, que puede haber ahí algunas dudas de qué hacer con el título porque se puede decantar para cualquiera de los dos lados, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que vigilar mucho esos 15,96, 15,95 y por la parte superior, por la parte de resistencia, si supera los 17,15, pues total tranquilidad y seguramente el valor continuará con las subidas. Luego, me comentabas, pues, bueno, algún título. En casa y fuera, sí. Que esté interesante. Pues mira, esta mañana justamente he recibido una recomendación sobre Amper.
que era un título que estaba bastante ya con un descuento muy, muy importante, venía con correcciones importantes, pero el proceso que está realizando en estos momentos nos parece muy interesante porque ha detenido las caídas alrededor de esos 0,09 céntimos. Vemos como también anteriormente había superado su último máximo decreciente, aproximadamente sobre el mes de mayo de 2024, y creemos que ahora se está haciendo pues una fase de acumulación, y hemos visto como en las últimas 3 sesiones ha tenido un importante despegue, ¿no? Superando una resistencia de muy corto plazo en la zona de los 0,10,27. Por tanto, desde una perspectiva para el medio largo plazo, ya me voy a gráficos semanales, observamos cómo está generando un patrón de cambio de tendencia muy importante, ¿no? De hecho, es uno de los patrones que a mí personalmente más atractivos me parece, y por tanto, por encima de los 10 céntimos, me parece una oportunidad para el mercado español muy, muy interesante. Y luego internacional, pues me voy a Alemania. Me voy a Bayer, que es una de las compañías que llevo varios meses ya vigilando, porque sí es cierto que estamos observando cómo el título ha hecho un suelo muy importante en la zona de los 25 euros y se aproxima y está empezando a dar señales de ruptura del último máximo decreciente que marcó en la zona de los 30,67. Por tanto, si Bayer consigue consolidarse, sesión de hoy, sesión de mañana, por encima de esos niveles, tendríamos una señal importante de compra para Bayer, ¿no? Un título que ha estado con grandísimas caídas, donde muchísimos inversores yo creo que han estado muy preocupados, y que yo creo que podría tener de nuevo una recuperación y un buen tramo alcista, ¿no? Vale, vete mirando los valores. Chipotle Mexican Grill, CMG, C de Casa, M de Madrid, G de Gerona, y Prosus, PRX. Vételos mirando, vamos a escuchar un mensajillo de audio. Buenos días, Rubén. Bienvenido. Le quería preguntar al señor Plaza a ver qué le parece Inditex. Se ha acercado a la resistencia que tenía ahí en los 54, parece que no ha podido con ella y le he visto recular. Si él cree que es momento de vender, de mantener, que me diga algo. Vale, muchas gracias. ¿Qué hacemos con Inditex? Pues mira, las últimas recomendaciones que he visto sobre Inditex de las grandes casas de análisis es seguir todavía mantener Inditex, porque todavía se cree o se considera que tiene todavía bastante recorrido. Aún así, obviamente, entiendo que la pregunta es decir, oye, pues ha hecho una gran subida en estas últimas jornadas, en estas últimas semanas, y ya empieza a verse cierta debilidad, ¿no? Y ¿cuál podría ser, quizás, ¿no?, un buen punto de salida en el muy corto plazo? Para eso nos tendríamos que bajar ya a gráficos de una hora prácticamente, ¿no?, donde vemos que tenemos el último nivel de soporte o el último mínimo creciente de este último tramo alcista en la zona de los 52,38. Para mí esa zona, para el muy corto plazo, si tiene más una operación más especulativa que para mantenerla en el medio largo plazo, puede ser una buena opción. O sea, 52,38 es una zona de soporte en el que, si aguanta, seguramente seguiremos viendo un fuerte tirón alcista, pero si lo rompe, pues posiblemente veamos correcciones un poquito más importantes. No hablo de cambio de tendencia, pero sí, quizás aproximarse a zonas de los 49,54 o a la zona de los 46,98. Si no tiene problema con mantener la acción en esos niveles de precio para un medio largo plazo, perfecto, pero si lo que busca más es un trade rápido y de corto plazo y salirse en el punto máximo más más relevante que tenemos en estos momentos, la zona de los 52,38 creo que es la zona idónea. Vale. Para salirse de la operación. ¿Los otros que teníamos? Luego y Prosus. Sí, me habías dicho. Eso es. En el caso de Chiplote, vemos que la tendencia general sigue siendo una tendencia totalmente alcista, se mantiene también por encima de su media móvil de 200 sesiones, y ha marcado una zona de soporte, yo creo que muy importante, en torno de los 49,70, y en este último tramo, en estas últimas jornadas, sí vemos cómo está intentando hacer mínimos y máximos crecientes. Es bastante complejo en estos momentos determinar si es una buena opción de tomar posición alcista o bajista, porque además se ha metido en el corto plazo en una pequeña lateralización de las últimas jornadas, y yo, en el caso de que lo que busque sean una posición nueva alcista, lo valoraría
si supera los 58,77, 58,80, ¿no? Dándole continuación a este último movimiento alcista y buscando ya pues la resistencia que tenemos en los 68,97. Si está dentro, pues bueno, para mí el nivel de soporte o el nivel de stop más importante que tenemos ahora mismo se sitúa en la zona de los 48 dólares. Por lo tanto, bueno, dependiendo de la perspectiva, pues habría que vigilar esos niveles. Venga, y luego me comentabas que era Prosus. Sí, Prosus, PRX, sí. Prosus. Eso es. Bueno, en el caso de Prosus me parece muy interesante el valor porque ha conseguido superar unos niveles de resistencia que tenía importantísimos y que venían repitiéndose o que no conseguía superar pues prácticamente desde septiembre del año 2021, ¿no? Por tanto, pues bueno, se sitúa ya por encima de esos niveles y lo ha hecho con una gran subida, ¿no? Una subida muy vertical. Yo lo que esperaría en este caso que sería pues una corrección, obviamente después de ese fuerte impulso alcista hasta la zona de los 36,38 y en esos entornos quizás sí, pues bueno, me podría situar de nuevo con operaciones compradoras porque la tendencia vemos que ya empieza a ser alcista, tenemos máximos y mínimos crecientes y en el corto plazo pues también parece que muestra bastante fortaleza al alza, ¿no? Así que bueno, aunque ahora mismo lo veo que podría corregir un poquito hasta esos niveles, sí es cierto que lo veo con bastante optimismo. Venga, Me rápido. gusta bastante el hecho de que haya roto esa resistencia. Tengo Celnex y SACIR con ligeras ganancias. Necesito vender una de las dos. ¿Con cuál te quedarías? Pregunta un oyente. Celnex o SACIR. Y otro oyente dice que Coca-Cola compró hace tiempo en 63, Coca-Cola, y está pensando en vender. Si crees que es buen momento, que aún le queda recorrido. Pues mira, Celnex es uno de los valores que nos gusta ahora mismo, incluso para tomar nuevas posiciones alcistas, y yo en el caso de Celnex, pues la verdad que la mantendría. Yo no le veo de momento ningún tipo de problema. Sí es cierto que si ve que Celnex se aproxima a la zona de los 36,68, que es su zona de resistencia inmediata, pues bueno, y que no consigue superar, pues quizás a lo mejor habría que quitarse la acción. Para mí, la zona de salida, o sea, si el precio rompe la zona de soporte que tienen los 35,66, 35,34, esa banda, si perfora, digamos, esas zonas de soporte, entonces yo creo que ahí sí sería momento de quitarse la acción. Pero de momento yo creo que es un título que hay que mantener. Y luego me comentabas también SACIR. Sí, SACIR. ¿Por cuál de las dos te decantarías para vender? Para vender, pues SACIR la verdad es que también me gusta porque está rompiendo zonas de los 3,26. Yo mantendría las dos. En todo caso, lo que haría sería, pues en el corto plazo, colocar niveles de stop de beneficios y colocaría un stop de beneficios en SACIR en la zona de los 3,22. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que mi estrategia sería en este caso mantener de momento las dos, pero con un stop de salida en el caso de SACIR en 3,22 y en el caso de Celnex en la zona de los 3,35 con 34. ¿Ok? Entonces, de momento mantenerlas, pero si rompe esos dos niveles de soporte, pues me saldría de una o de la otra o de las dos directamente. Vale. ¿Okay? ¿Y Coca-Cola y a luego, 63? Coca-Cola. Sí, vamos a ver Coca-Cola. A 63. Aquí está, Coca-Cola & Co. Compradas a 63, pues bueno, yo de momento mantener. De hecho, a nosotros Coca-Cola es uno de los valores que nos gustó mucho. Antes de la bajada de tipos de interés y demás, vimos oportunidades en la zona de los 52 que nos gustaban bastante, y al ser un título defensivo en estos tiempos de inestabilidad ha mostrado Coca-Cola una gran fortaleza, ¿no? De hecho, cuando se produjeron las fuertes caídas en este lunes negro que se produjo en Japón y que luego se contagió todo a Estados Unidos y a Europa, pues Coca-Cola no tuvo ni un solo movimiento correctivo en cuanto a todos esos problemas que vimos, ¿no? Y todas esas fuertes caídas que vimos en las bolsas. Por tanto, es una clara, digamos, señal de que los gestores o que los analistas y que los inversores están apostando por valores defensivos como Coca-Cola. Por tanto, de momento, yo creo que debería mantener.
¿Qué es lo que puede vigilar en el corto plazo? Pues la zona del último soporte que nos ha marcado, ¿no? La zona de los 70,46. Si supera o rompe ese nivel de soporte, pues quizás ahí sería un momento de quitarse algunas acciones, hacer un cierre parcial o salir definitivamente de la posición, porque podrían venir correcciones un poquito más importantes y esas correcciones podrían llegar de nuevo a la zona de los 66,99, ¿no? Por tanto, pues yo colocaría ahí un stop de beneficios y de momento la dejaría correr. A ver qué ocurre. Seguimos. Buenos días. Quisiera conocer el momento de entrada en Air Liquide, el ticker es AL, o en Wolters Kluwer, el ticker es WLSN. Si no le gusta al analista, que me sugiera otras en euros. Muchas gracias por el programa. Air Liquid, por AL tengo Air Liquid Tunisi, que cotiza en Túnez. No, espera, te lo busco porque a lo mejor es que según la plataforma, ¿verdad? A mí el ticket de Walter Kluwer tampoco me sonaba. Air Liquid AI, mira a ver si... o AL, depende. AI. Sí. AI, a mí por AL no, AI. Me aparece Air Liquid. No, por ahí no cotizando ahora mismo un precio de 172,20. Y Walter Kluwer WKL, sin la... WKL. Walter Kluwer, Amsterdam. Sí, Walter Kluwer, sí, lo tengo aquí en el batch. Vale, bueno, nos vamos al gráfico semanal, ¿ok? Porque la verdad no conocía este título, Walter Kluwer, pero bueno, tiene un comportamiento extraordinario y excelente, ¿no? Tendencia totalmente alcista, con máximos y mínimos crecientes. La tendencia sigue siendo exactamente positiva, o sea, sigue siendo, no veo ningún tipo de problema. Y bueno, para mí la toma de entrada o digamos que una posible operación compradora la vería con la superación de los últimos máximos que ha marcado, ¿no? La zona de los 157,50. Si supera ese nivel, pues ahí sí le vería bastantes posibilidades, ¿no? De hacer una continuación alcista como viene haciendo pues en el pasado, ¿no? Estamos hablando de gráficos semanales. Sí es cierto que bueno, que en esos niveles pues ha marcado ahí una zona de resistencia importante, ¿no? Con dos zonas de máximos o dos toques en esos niveles de los 157,50 y bueno, podría venir alguna corrección. Por tanto, si supera esa zona de resistencia, creo que sería el momento de tomar posiciones alcistas en Walter Kluwer. Oye, Solaria nos preguntan, ahora voy por el YouTube, ¿vale? Que tengo por aquí un par de valores, pero nos preguntan por Solaria, un par de oyentes. Uno nos dice, a ver, tengo una consulta, la tiene a 11,58. ¿Cómo es el analista la evolución de esta acción en los próximos meses? Bueno, para el medio y largo plazo, la verdad es que de momento se mantiene en un proceso correctivo. O sea, la secuencia de máximos y mínimos decrecientes todavía no se ha roto, ¿no? En el medio y largo plazo. Estamos hablando de gráficos semanales y estamos hablando pues de cara a los próximos 4 o 6 meses, ¿no? Si nos vamos un poquito más al gráfico diario, sí observamos que, bueno, que ha tenido cierta recuperación después de los mínimos en el entorno de los 9,37 y si está comprado aproximadamente a esos 11,60, creo que ha comentado, pues bueno, en principio yo creo que se podría mantener. Para mí el stop en Solaria ahora mismo estaría en la zona de los 10,70, pero si supera los 12,70, creo que las perspectivas para el medio plazo, para los próximos meses, pueden ser positivas y bueno, ojalá, ¿no? Podríamos volver otra vez a zonas de los 18,76. Pero la realidad es que para el medio y largo plazo, de momento, la secuencia sigue siendo una secuencia bajista de máximos y mínimos decrecientes. En el corto plazo parece que intenta recuperar y que parece que tiene pues cierta actitud más positiva, pero hasta que no supere esos 12,70 pues no se podría dar por confirmado un giro al alza, al menos en el medio o en el corto plazo. Mírame FTAI Aviation, FTAI es el ticker, dice José que lleva un más 60% de beneficios, si lo ves para mantener a largo plazo o da vértigo. Y Sebastián pregunta si es buen momento de entrar en Atris Health. Está José esperando. Ahora voy con José, me dicen verdad que se me va a mí. Atris Health, Ahora saluda a José. Atris Health. Vale, perfecto. Pues vale, en el caso de FTAI Aviación o Aviations, pues bueno, sí, la verdad es que
da bastante miedo porque la subida está siendo extremadamente vertical. Y de hecho en la sesión de ayer intentó romper de nuevo máximos anteriores por encima de los 133, 132,90. Quitársela, yo creo que no. Yo creo que de momento puede seguir manteniendo el título en cartera. Lo que sí colocaría ya pues sería un stop de beneficio los 112,36, que para mí es el último mínimo creciente que ha marcado toda esta tendencia al alza. Por tanto, que fije bien esa zona, los 112,36, y si el precio pues cae por debajo de ese nivel, pues obviamente habría que quitársela porque la tendencia pues ya cambiaría de sentido, pero mientras que siga marcando máximos históricos, pues bueno, de momento habría que mantenerla. Y luego en el caso de Atris Health, la verdad es que el título sigue siendo un título muy muy bajista. Parece que ha intentado, ¿no?, superar su último mínimo su último máximo decreciente en la zona de los 3,88, y ahora está haciendo, digamos, una especie como de nuevo un proceso de corrección de corto plazo. Bajo mi punto de vista, hasta que no supere los 3,67 no habría, yo creo que ninguna posibilidad, ¿no? No habría, yo creo que tener en cuenta este título, teniendo en cuenta también que muy cerca, en la zona de los 3,88, tenemos otro nivel de resistencia importante. Por tanto, pues bueno, en principio yo ahí no veo oportunidades. En el caso de estar comprado, pues hay que vigilar los stops en la zona de los 3 y los 2,77, y si obviamente rompe esos niveles, pues simplemente pues continúa la tendencia bajista que viene predominando pues prácticamente desde octubre del 2021. José, buenos días. Buenos días. Perdóneme. Nada, no hay ningún problema. Gracias por el programa, y quería preguntarle al analista que qué le parecería cambiar Banco Santander y BBVA, cambiarlos por Tubacex, y otra acción que tengo que es Fluidra, que las dos estas, tanto Banco Santander como BBVA, la tengo con ganancias, y Fluidra, que la tengo con unas ganancias súper importantes, si sería mantener. Vale, y Tubacex no la tiene, ¿no? No, es cambiar sería cambiar las acciones que tengo de Santander y BBVA por Tubacex. ¿Qué le parecería ese cambio? Si es bueno, malo, o dejarlo o no lo cambio. Venga. ¿Y qué le parecería Fluidra, que tengo con unas ganancias súper importantes, y sería bueno mantenerla? Perfecto, muy bien, gracias, José. Vale, perfecto. Bueno, primero vamos a ver un poco cuál es la situación de cada una de ellas. En principio, Banco Santander pues se está recuperando bastante bien de las últimas caídas que tiene. De hecho, pues bueno, ya ha finalizado, o podemos considerar que su proceso de corrección bajista pues está prácticamente ya finalizado, y parece que vuelven otra vez las subidas. Pero claro, estamos en un contexto para el sector bancario un poquito complicado, porque si se aceleran las bajadas de los tipos de interés, esto va a impactar directamente, ¿no?, en los resultados de los bancos, ¿no?, tanto de Santander como de BBV. Esto lo hace pues un poquito difícil, ¿no?, el hecho de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Mantengo y espero a ver los próximos movimientos o me salgo, ¿no? 30 segunditos tengo, 30 segunditos. Sí, simplemente comentarle, ¿no?, que yo salirme y cambiarlas directamente por Tubacex, en este momento yo no lo haría. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no veo todavía claro una entrada en Tubacex, ¿vale? Si me dijeras que dices, bueno, es que estamos ahora mismo en niveles en Tubacex aproximados de los 2,96, ¿no?, donde vimos ahí ya un claro cambio de tendencia, ¿no?, con una fuerte subida y con un patrón claro de giro alcista. Entonces te diría que sí, a 2,96, a 3, pues ahí sí se podría, yo creo, que hacer el cambio que el oyente comenta, ¿no? Pero en estos momentos hemos tenido una subida muy vertical en Tubacex y es posible ver alguna corrección. Y en 10 segundos. Por tanto, de momento yo lo mantendría los bancos de momento, y bueno, si cambia la perspectiva de Tubacex se podría cambiar. Fluidra, 5 segundos, si lo tienes ahí a mano, que me voy, que me llega la Fluidra. Si no lo dejamos ahí pendiente. Vamos a ver. Nada, déjamelo pendiente porque rápidamente. atropella esto. Venga. Venga, muy bien, pues lo vemos. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro.
Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.